formal feeling comes. The nerves sit ceremonious like tombs. The stiff heart questions, was it he that bore, and yesterday, or centuries before? The feet mechanical go round, of ground or air, or aught. A wooden way, regardless grown, a quartz contentment like a stone. This is the hour of lead, remembered if outlived, as freezing persons recollect the snow. First, chill, then stupor, then the letting go. This recording is in the public domain. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Espero que bien. Arranca rápidamente La Máquina de Pensar. Un poco más tarde, hoy son 20:10, porque estuvo la cadena nacional de radio y televisión del ministro Ehrlich con motivo del inicio de las clases y con motivo de dar un panorama del sistema educativo en Uruguay. Tenemos a Jorge Pozzi en control de emisiones, tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Estuvimos escuchando ahora unos minutitos antes a alguien que leía un poema en inglés. ¿Por qué? Porque vamos a hablar durante esta semana de Emily Dickinson. La bautizamos El misterio del silencio, la voz del silencio, se ha dicho también Emily Dickinson, una poeta muy, pero muy particular y que en su vida no publicó un libro, pero que después ha restallado en todas las generaciones venideras en Estados Unidos y en la literatura universal. Emily fue alguien que dijo, entre otras cosas, escribió esta frase: si tengo la sensación física de que me levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. ¿Cómo andás, Rafael Courtoisí? Muy bien, muy bien. Bienvenido a La Máquina. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Rafael Courtoisí, queremos empezar, te invitamos para arrancar hablando de Emily Dickinson. ¿Por qué? Porque googleando vi que que habías traducido a Emily Dickinson. Sí, la he traducido hace tiempo, en el sentido de hace tiempo comencé esa ímproba tarea y esa lucha, esa hermosa lucha, porque traducir un poeta, digo, nadie te obliga a hacerlo, a veces te pueden encargar, pero es algo que traducir poesía no se hace por encargo, se hace porque te gusta, porque te llama, porque lo querés hacer. De pronto uno puede traducir un narrador bueno, o algún artículo, y eso sí se haría por encargo. En el caso de Emily es prácticamente imposible, porque es una poeta sencillísima, por un lado, no trabaja un inglés arduo que uno tenga que trabajar con diccionario de época y descifrar determinadas cosas, como sí pasa obviamente con Shakespeare. Traducir una obra de Shakespeare es traducir poesía también. Todas las obras están escritas en poesía. Lo que a nosotros nos llega es una prosa teatral, a veces muy ajustada, a veces menos. Pero traducir a Shakespeare es problemático por el lenguaje de época, por el tipo de palabras que usa, que a veces son del latín y son poco usados en su momento, entonces hay que buscar la manera de ubicar esos vocablos. En Emily ocurre otra cosa. Emily es una autora absolutamente actual. Aparte es alguien, Emily Dickinson del siglo XIX, alguien nació en 1830, muere en 1868, ¿no? Bueno, ahora no sé exactamente cuándo muere, a ver, te digo. Es sin duda del siglo XIX. Es más actual que Shakespeare. Pero quería preguntarte algo antes, Rafael, porque es otra punta para que conversemos, si te parece, esta que estás largando de por qué un poeta le puede interesar o puede necesitar traducir a otro poeta que incluso ya lo ha leído en el original o en traducciones. Porque en tu caso sería el mismo que de alguna forma detonó esta semana en La Máquina de Pensar, que es la edición de una traducción inédita de Amanda Berenguer de 50 poemas de Emily Dickinson, un libro que acaba de salir hace un mes, editado por la Biblioteca Nacional. O sea, tanto en el caso de Amanda, y yo sé que vos también tenés una vinculación, un link especial con Amanda Berenguer, como en tu caso ocurrió esa necesidad. ¿Por qué puede ser eso?
Mira, remontándome a los inicios, cuando yo tardíamente estaba haciendo mis cursos de inglés con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas, obviamente te acercás no a uno, te acercás a muchos poetas, y en mi caso particular traté de acercarme en su lengua original a muchos poetas norteamericanos y leerlos en su lengua original, como creo que le ha pasado a lo largo del tiempo a muchísimos poetas. Han aprendido una lengua para entender o para traducir o para acercarse a un poeta. No es mi caso, no lo voy a decir de ese modo, es decir, yo estaba aprendiendo y me doy cuenta que no había traducciones de Emily Dickinson. A contrario sensu, lo que me pasó con el otro grande coetáneo de Dickinson, de Emily, que es Walt Whitman. Mi primer encuentro con Walt Whitman fueron una serie de traducciones muy bien hechas, y me deslumbró y entendí de dónde salía una buena parte del Neruda que yo conocía, de verdad salida de allí, pero digamos que mi contacto fue con ediciones bilingües. En cambio, Emily no oía hablar, leía libros en inglés que me la mencionaban y no encontraba traducciones de ella, no encontraba versiones ni confiables ni no confiables, o sea, no encontraba. Estoy hablando de mis 20 y tantos años, y entonces me hice con todo lo que encontré en inglés en ese momento en Uruguay. Después pude conseguir toda la poesía publicada, que no es toda, creo que queda por publicar. Pues es una mujer que produjo muchísimo, murió sin editar un libro, pero produjo muchísimo, y fue un deslumbramiento. No voy a decir que no me deslumbré con otros poetas coetáneos de ella y posteriores, y otras poetas, mujeres, que escriben en inglés, pero Emily fue un deslumbramiento, porque fue el deslumbramiento de la sencillez, una sencillez que se parece al silencio y que guarda una enorme complejidad. Ese deslumbramiento, te estoy hablando, Pablo, de mucho antes que estuviera de moda hablar del espacio, de la mujer o de la cuestión de género. Me di cuenta que había una poeta extraordinaria, me di cuenta que era un misterio inacabable. Obviamente yo no lo iba a resolver ni traduciendo ni creyendo comprender, pero que sí podía disfrutar de ese misterio. Y bueno, muchos años después tuve la suerte de que me encargaron digamos, una selección de poemas en España primero y en México después, y entonces eso ya te da de algún modo la obligación de hacer un trabajo todavía más, si se quiere, profesional, pero no en el sentido de profesional como traductor, sino de profesar la traducción como una entrada en la poesía, una entrada respetando a la poeta, entendiéndola como una diosa de su universo textual. Y Emily hasta el día de hoy ha sido para mí una enorme compañía y un desafío. A veces un poema de Emily, cuando decís, ¿para qué otra vez la poesía? Porque nos pasa, vamos a confesarlo. Mira esta definición que hace ella en un poema de lo que podría ser la poesía, lo que podría ser un poeta. Dice así: era un poeta, o sea, sacaba algún sentido sorprendente de los significados ordinarios y una esencia infinita de todas nuestras cosas que tienen que morir en los umbrales. Genial, genial. Esa es Emily. Es una definición de poesía impresionante. Sí, porque Emily, mira, hay una cosa que sí me ocurrió ya entrado este siglo, en 2006, cuando tuve la oportunidad de integrar el International Writing Program en Iowa, y entonces que es uno de los programas más conocidos en Estados Unidos en el mundo de escritura creativa. Es de los más caros en inglés. O sea, si yo te digo lo que hay que pagar un año para ir a esos programas, obviamente yo no lo pagué, yo fui invitado, incluso me
me dieron unas clases para que participara y viera, pero yo allí encontré algo que es decisivo y que no por ser una verdad obvia hay que dejar de decirla hoy. Nosotros conocemos the grandfather, ¿no? Como dicen ellos, el gran abuelo, pero en el fondo es el gran padre también. O sea, una mala traducción traduciría la palabra abuelo como gran padre. Pero el gran padre y el gran abuelo de la poesía americana, de la poesía anglosajona en América, es sin duda Walt Whitman. Y es el más conocido, es el poeta epopéyico, el poeta de multitudes, el poeta que inspira a Neruda, el poeta que inspira de algún modo también, ya está en Walt Whitman el maquinismo y el futurismo. Es decir, hay muchos nódulos en Walt Whitman, y cuando uno lee la fantástica obra que hace León Felipe Camino, que él lo traduce como Canto a mí mismo, y es Song of Myself. Sin duda, o sea, todos sabemos, es una verdad de manual, que es the grandfather of our literature. O sea, ellos no solo dicen de la poesía, dicen de la literatura. Pero ahí descubrí otra cosa, que es una verdad no tan dicha, pero que es admitida por grandes docentes de poesía, catedráticos de poesía en lengua inglesa. Nuestra gran madre y nuestra abuela, pero en un sentido vital, es Emily Dickinson. No son estrictamente coetáneos, pero pertenecen al mismo siglo. Y son incluso a la misma, digamos, región territorial. Y la misma región territorial, y mientras uno es la multitud, el canto para decir en voz alta, en tribuna, el canto celebratorio, festivo, de masa, la otra te asombra siempre, porque vos de pronto te pasás ante un poema de 15 líneas de Emily pensando que está hablando de un apple pie, es decir, de cómo se hace un pastel de manzana, que es el plato, si hay algún plato originario y real, originario en un sentido, un plato típico estadounidense, es el el apple pie, que en realidad me vendrán a decir, no, bueno, pero los alemanes y bla, bla, bla. Pero ni la pizza, no hay nada que sea tan americano como el apple pie. Y te parece que está hablando de su cocina, y te parece que está hablando de su universo íntimo. Y hay un momento, hay una línea o dos, donde vos descubrís que Emily está hablando del universo. Está hablando de la creación del universo. Y viceversa. De pronto Emily te está hablando del mundo, de una abeja, de algo absolutamente misterioso en el orden de la creación, y vos te das cuenta que lo está mirando desde un lugar muy íntimo. Ese es el asombro constante que te crea Emily, y creo que también es la gran dificultad para los traductores. Por eso está muy bien titular Emily de algún modo como una poesía que se acerca al silencio, pero no en el sentido de Paul Celan. No es un silenciamiento doloroso, es un silenciamiento jocundo. La variedad lingüística, el vocabulario que usa ella es sencillo. Con ese vocabulario sencillísimo construye un mundo de miles de destellos significantes. Eso yo creo que es lo principal, o sea, ubicar que hay un gran padre de la literatura americana que nos hace entender el maquinismo, la revolución industrial y hasta los males y las cosas no tan malas del capitalismo, por qué no decirlo. Y después hay otra zona, que es esta Emily Dickinson, que nos hace ver hoy, en pleno siglo XXI, esos destellos de la intimidad que nos dan lecciones sobre cómo está hecho el universo. Rafael, lecciones que nunca se acaban, ¿no? Rafael, me quedo con la palabra intimidad, porque la poesía de Emily Dickinson parece que todo transcurriera en una intimidad, y tiene que ver con su vida, una persona, una poeta que, ya lo dijiste vos, no publicó un libro en vida, y que aparte no salió casi nada de su pueblo, casi nada de su casa y casi nada de su habitación en los últimos años. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Rafael Courtoisí sobre Emily Dickinson. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, estamos en la máquina de pensar, conversando con Rafael Courtois sobre Emily Dickinson. Es una poeta estadounidense, la primera poeta estadounidense que nació en 1830, 1886. Está en ese panteón que bien lo planteaba Rafael. Está Walt Whitman y está Emily Dickinson. También alguien podría poner, bueno, a Emerson y a Poe, serían los cuatro ahí. Alguien que Emily decía de por qué cantaba, por qué escribía poesía, y dice: canto como lo hace un niño al pasar junto al cementerio. Canto porque estoy asustada. Impresionante, ¿no? Es genial. Viste que es muy difícil, yo sé que hablo mucho, pero ante algunos o muchos versos de Emily, uno tiende al silencio, porque te quedás... Primero hay una condición aforística, pero no es una poeta aforística en el sentido de hacer una forma breve filosófica, pero sí te deja pensando. Es decir, no son textos que en 2 o 3 líneas se terminen en la explosión de una imagen. Es mucho más que una imagen. Emily, en ese sentido, por eso digo, es una poeta absolutamente contemporánea. Es bueno igual contextualizarla, porque es una mujer que en los últimos tiempos no salió de su habitación y no salió de su pueblo, pero en sus primeras épocas yo creo que él ya vivía mucho en su cocina, hacía cosas con las manos, cosas para comer, y de algún modo el preparado de 2 o 3 líneas uno se da cuenta que está hecho con esa sabiduría de ponerle, bueno, una pizca de misterio, una pizca de magia, y siempre hay una pizca de alegría, aún en esa imagen del niño que pasa frente al cementerio y está asustado, y eso es lo que es uno cuando escribe también. Aún en eso hay una inocente alegría. Por eso resplandece Emily frente a otros grandes norteamericanos que son poetas trágicos. Emily siempre te da la posibilidad de que uno de los sentidos de un poema sea lúdico, sea de juego. Esa es una de las maravillas. Y aparte el tema de la soledad, perdona que te interrumpa, pero el tema de alguien que se construye su poesía casi a sí misma. Torres García hablaba cuando hablaba de grandes artistas, decía, fue la puerta de sí mismo. En este caso de Emily Dickinson, ella no tenía relaciones con el mundo literario, no estaba escrita en ningún movimiento, estamos hablando del siglo XIX, y sin embargo genera toda una poética prácticamente sin salir de su casa, prácticamente. Y hay un detalle que dijiste vos y que me gustaría aclarar o contar a la audiencia, a los amigos de la máquina, de que ni siquiera ahora se sabe cuántos poemas escribió Emily Dickinson, porque nunca los publicó, y se sabe que en cartas que ella enviaba metía algunos poemas, y bueno, algunas de esas cartas están en manos de herederos, y entonces no se ha hecho hasta ahora un relevamiento, no hay publicado toda la poesía de Emily Dickinson en un solo libro. No, es asombroso porque es una cantera inagotable. Te das cuenta enseguida cuando es una mala falsificación o una falsificación de un poema de Dickinson, porque tiene una magia. Parece fácil de imitar, y yo propongo, bueno, imítenla aún en español, digo, y traten de imitarla porque es un ejercicio excelente, y no lo lográs, porque no lográs esa polisemia, esa cantidad de sentidos. Lo otro, yo tuve contacto con algo que creí que era la obra completa, en inglés, por supuesto. Ese fue mi primera lectura de Dickinson, fue en inglés, y yo tuve que además aprender más inglés para entenderla más. Después tuve un libro muy estudiado, una edición crítica, que tenía el título Collected Poems, poemas seleccionados o recogidos, porque no eran eran reunidos, sería la traducción. Y me di cuenta que era una parte enésima, porque después empecé a encontrar ediciones pequeñas que tenían otros poemas. Hay otra cosa, muchos de los poemas aparecen en algunas ediciones con título, pero en realidad no tienen título. Tienen número, sí, ¿no? Tienen número. Entonces, lo más confiable son ediciones críticas, que uno se asusta porque, por ejemplo, esta edición que te digo, una de las primeras, los Collected Poems,
estamos hablando de 1000 y pico de poemas y el crítico que los reunía decía que, bueno, que era una parte visible, pero que había mucho, esto otro que me decís, había mucho por descubrir todavía. Yo he seguido coleccionando, eso también aumenta, si querés, esa sensación de vértigo, porque te puedo asegurar que leer 1000 y pico de poemas no se puede hacer como leer una novela, es un libro para tenerlo toda la vida, pero a su vez que te aparezca un poema inédito porque apareció en una carta a un familiar y que el proyecto de ella hubiera sido escribir y no tener un contacto con el mundo editorial para ser la poeta de América, que podría haberlo sido, es también una especie de, si se quiere, interrogante, una charade, para usar o sea, es como un enigma, ¿no? Sí, no en el sentido de broma, en el sentido de acertijo. De misterio, en el sentido de misterio también. En el sentido de misterio. Ella decía de su poética, en un momento también dice que ella escribía una carta dirigida al mundo. Esa es su obra. Sí, que ahí también empezás a entender porque ella reflexiona constantemente sobre la poesía y sobre lo que es el lenguaje. Es una enamorada de las palabras y es una mujer absoluta, no es una naif, no es una mujer, salvando las distancias, por supuesto, y son incomparables, y cada una de los suyos son geniales. Pero, por ejemplo, Marosa no era una mujer que se preguntara en su propia obra acerca de la escritura. Si lo hace de un modo que va implícito en ciertas simbologías, pero no lo está planteando, y no hay un interpelado del otro lado. En el caso de Emily, yo creo que es de las mujeres que claramente lo muestran. Estamos hablando además de una poeta, insistamos, del siglo XIX. En ese sentido yo creo que ella tenía una clarísima conciencia de su proyecto. Así como Walt Whitman también lo tenía, pero necesitaba salir. Y era un tipo que, por ejemplo, se redactaba como lo hacemos todos, sus currículum, en unos diciendo una cosa, en otros diciendo otra, de acuerdo a qué le convenía para hacer lobby, digamos. Bueno, frente a eso, Dickinson jamás lo hizo. Lo contrario, es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo opuesto, son como dos antípodas, y yo dije que era de la misma estado, ahora me estoy fijando, no, son del mismo lugar, de la misma región, ¿no? Estatal, unos de Massachusetts y otros de Nueva York. Ella escribe en una carta, escribe esto, mirá, a ver qué te parece, ¿no? Esta Emily, dice... ahora voy a leer algo que no es poesía, sino que es una carta, supuestamente. Dice: mamá fue de paseo y volvió con una flor sobre su chal para que supiéramos que la nieve se había ido. A Noé le hubiera gustado mi madre. La gata tuvo gatitos en el tonel de virutas. Y papá camina como Cromwell cuando se apasiona. Impresionante, ¿no? Es genial. Me hizo acordar un poco a Marosa también, ¿eh? Sí, porque Marosa, Marosa, así como te digo, que no está interpelando al mundo o a la lingüística o a el ejercicio poético de una manera explícita, pero sí era una lectora que tomó a Lewis Carroll. La Liebre de Marzo está tomada de allí en cuanto a título, y sin duda había leído a Emily. Y lo asombroso, vos te pones a mirar uruguayos, y Marosa es una que, no digo influida, sino que tomó elementos germinativos, nutrientes de Emily. Otro, sin duda, Arbeleche, con un libro que tiene un título que es un poema, una línea, un verso de Emily, que es Para hacer una pradera, que es hay un epígrafe, el Para hacer una pradera es una especie de receta de Emily Dickinson. Así como uno da una receta de cocina, dice cómo se hace una pradera. Por eso te digo que estás leyendo algo que parece íntimo y parece doméstico y parece salido de la cocina de Emily, y está hablando de la creación del mundo. Bueno, eso es una mirada también, me parece, muy femenina. Digo, uno se puede acordar también de Santa Teresa de Jesús diciendo que a Dios hay que buscarlo entre los pucheros también, ¿no? Sí. Rafael, un poco para ir cerrando la charla, quería preguntarte un poco también sobre tu taller de literario. Vos estás arrancando con un taller. Mira, vamos a arrancar con un taller el martes. ¿Cómo es? Van a ser todos los martes a partir del martes 1 de abril. Vamos a dejar pasar marzo con sus inicios escolares y con estos tiempos tan hermosos y con los epígonos del carnaval, y decidimos empezarlo el martes 1 de abril. La gente que quiera comunicarse, y paso el aviso, es rcourt
dinet.com.uy. O si no, nos escriben a nosotros y nosotros te comunicamos. Y ustedes lo remiten, y ahí vamos a trabajar. Obviamente los talleres en general están dirigidos más hacia la zona narrativa, pero aún en esto, mirá, y vuelvo a Emily, no, yo creo que, por ejemplo, enfrentarse a un poema de Emily es un modo de generar una situación narrativa. Sí, y lo que vos acabás de leer, que puede ser un fragmento de una carta, pero puede ser un poema también, exacto, donde está el mundo y donde está la comparación del padre con una figura súper conocida. Bueno, a partir de eso hay movilizadores. No digo que vamos a hacer un taller que vamos a trabajar las piezas en inglés, pero yo a Emily la suelo trabajar como eso que se llaman los talleres consignas, porque es una fuente absolutamente constante de inspiración. E insisto con esto otro, de una inspiración en la alegría. Yo lo que encuentro en Emily, y para ir redondeando, es esa alegría. Una alegría que además se pregunta por el hecho de expresarse. Y esa pregunta me parece que solo se puede responder no desde la filosofía del lenguaje, sino desde la propia poesía. Correcto. Pensaba también que el escritor argentino Rodolfo Rabanal, que a veces hemos hablado con él, una vez me dijo que se nota mucho los novelistas que leen poesía de los novelistas que nunca leen poesía, y yo creo que la poesía en ese sentido también puede servir para la narrativa. Sabés que en otra carta, Emily Dickinson cuenta esto para refrendar un poco lo que estás diciendo, ¿no? El humor ese como norteamericano muy fino, dice: hoy no ha llamado a nadie, sino una pobre señora que buscaba un hogar. Le dije que sabía de un sitio y le di la dirección del cementerio para ahorrarle una mudanza. Genial. Brutal. Genial. A disfrutar a Emily, a empezar los talleres, el mío o el que sea, porque son ámbitos de creación donde me parece que está refugiado también, así como en tu programa y en otros, está refugiado ese espíritu, no de profundización, sino de un goce alternativo a una cultura de superficie o una cultura banal que también se está viviendo y que es un signo de estas épocas. Emily es un signo de estas épocas, de este siglo XXI, que te puede conducir a la alegría inmediata o a lo profundo. Así que festejemos y te felicito esta visitación que has hecho de Emily. Muy bien, Rafael Curtosí, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Emily Dickinson. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Si me
quieres escribir. Si me quieres escribir, es esta canción, está cantada por Andrés Estañaro, que nos va a acompañar toda la semana en esta semana dedicada a Emily Dickinson. Bueno, vamos a estar escuchando estas canciones de la Guerra Civil de Andrés Estañaro. Y ya le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Andrés Estañaro? Buenas noches, un placer estar acá en esta casa de amigos, en este programa. Y bueno, también un abrazo a mi amigo Rafael Courtoisí, que lo estaba escuchando atentamente de acá. Muy bien, atentamente acá Andrés, escuchándolo. ¿Sabés, Andrés, que esta semana La Máquina de Pensar cumple 4 años y yo tenía que haber dicho esto al principio? Vamos a estar regalando estos libros hoy. Uno se llama Artes Adivinatorias, es un libro de poesía de Germán Machado, que ganó el último premio de la Feria Nacional de Libros y Grabados de Nancy Bacelo. Artes Adivinatorias estamos regalando. Ruido Blanco es la primera antología de cuentos de ciencia ficción. Ahora va a salir Ruido Blanco 2. Este es el otro que estamos regalando. Omar Maceo, Cuentos de Amor y Otros Misterios. Este es un cuento surtidos de Omar Maceo. Y La Violencia está en los otros. Este es un ensayo, una investigación sobre el sistema educativo, la palabra de los actores educativos. Es un libro que es muy interesante, yo lo leí, hecho por Víctor Giorgi, Gabriel Kaplun y Luis Eduardo Moraz. Estos 4 libros llaman al 2915-7891, 2915-7962, y ahí se hacen con ellos durante esta semana. Disculpe, Andrés Estañaro, no, al contrario, pero estábamos de alguna forma empezando a festejar esta semana de cumpleaños. Andrés, cartas, canciones de la Guerra Civil. Vos ya estuviste tocando en un ciclo, canciones de la Guerra Civil, hiciste un disco. Sí, hace ya unos años que comencé haciendo este espectáculo. Primero lo hice 2 veces en la Sala Cita Rosa, con diferente formación, y la última formación bueno, es la que quedó, que ya estábamos haciendo hace 2 años, que las estamos haciendo un día por mes en Calima, y ahora seguimos con modificaciones, pero ya hace un tiempo, sí. En el mes de marzo, el mes de la mujer, homenaje a las mujeres republicanas, canciones de la Guerra Civil. Esto comienza este jueves 13 de marzo a las 21:30 en Calima Boliche, que está ahí en Durazno y Jackson, en Cordón, en el barrio Cordón. Arranca Andrés Estañaro con este homenaje a las mujeres republicanas. Me decía fuera del micrófono que la flauta está en todos lados. No, claro, porque tenemos nuevos temas, nuevas canciones, y bueno, a Anita Potelós además le puso la flauta, arreglos de flauta, pero además le puso flauta a los que no tenían anteriormente, o sea que Anita va a trabajar con la flauta permanentemente, ¿no? Lo mismo que el contrabajo, que va a estar en todos los temas también. Va a estar el contrabajo en todos los temas. Sí, sin duda. ¿Lo toca quién? Andrés Pigato, contrabajista Andrés Pigato. O sea que contrabajo, tu guitarra y la flauta para estas canciones de la Guerra Civil Española. Decís que hay nuevos temas. Sí, nuevos temas, no en cuanto a... Sí. No son nuevos temas de la Guerra Civil, sino en la discografía de Andrés Estañaro. En la discografía, sí, en el espectáculo, ¿no? Porque incorporé algunos que no los estaba haciendo, y aparte tiene mucho que ver con el tema relacionado con las mujeres republicanas, claro, también, ¿no? Y hay otros que lo que les cambié fue el texto. O sea, tomé otro texto, porque era cantado con muy diferentes textos, claro, y lo fui cambiando, además de cambiar todo en un orden y dedicarlo que sea más contundente el tema de la mujer republicana, ¿no? Vos me decías cuando conversamos que no es fácil encontrar canciones escritas por mujeres, porque estamos hablando de la época de la Guerra Civil, la República, que, digamos, toda esta cuestión de género no estaba con la impronta que tiene ahora, digamos, ¿no? Incluso había, digamos, el machismo en España era mucho más fuerte. Claro, yo te digo, mismo Miguel Hernández, cuando escribe a algunas mujeres combatientes, se parece a hombre, como si fuera un hombre. Era mujer, era una visión muy, muy diferente, ¿no? Sin embargo, ellas reivindicaban que en la República le había dado mucho más cosas, que luego el franquismo se le quitó. Claro, pero hay cosas maravillosas de cómo ellas en la cárcel, que estaban en las peores condiciones, además peor por ser mujeres, porque estaban con el franquismo como ensañado con esas mujeres, porque eran mujeres además, y bueno, tenían sus custodias que eran fascistas, y aparte monjas muy fascistas también, ¿no?
son los que custodiaban, y ellas tenían la alegría de crear canciones en esas condiciones y crear un himno, y escribían poesía también, que yo voy a leer algunas de las poesías de esas. vas a leer poesía también. Poesía de esas mujeres, ¿no? Porque canciones no hay muchas, sin embargo, porque además cuando hay canciones, algunas son un poco machistas también, ¿no? Como La Cigarrera, que las cigarreras van a ver a los milicianos y, en fin, y están embarazadas pero no sabe de quién, bueno, fue un miliciano, y cosas así, ¿no? Alegrar, o entusiasmar a las tropas. Ahí está, pero no, también la mujer republicana era una mujer combatiente con principios de lucha y de reivindicación para la mujer. Bueno, también. la República, entre otras cosas, tuvo 3 ministras mujeres, que era un avance para la época. Incluso tuvo una ministra socialista, una ministra comunista y una ministra anarquista, ¿no? Federica Montseny. Sí. O sea, para la época, solamente el hecho de que los anarquistas ingresen en el gobierno y tengan que tener un ministro, es algo... No, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, un poco homenajes a todas esas mujeres, con ellas se manejan a todos, obviamente, ¿no? Y hay un espíritu de la época también, hay un gusto en estas canciones, ¿no? Hay un regusto. Sí, claro. Dicen que los sí. españoles, un regusto. Y claro que sí. Claro, ¿no? Claro que sí. Y ahora, con todo esto que tú te referís ahora en la actualidad misma. ¿No? Y aparte con estas canciones, digo, de alguna forma están en el aire del siglo XXI. Sí, claro, sí, claro. Esto es una cosa que además está en nuestro inconsciente colectivo. Digo, nosotros vivimos mucho con estas canciones, ¿no? Por toda la historia que tenemos nosotros, que las cantábamos y le poníamos nuestras letras. La tarara, por ejemplo, vi que está ahí, ¿no? Sí, está. Era recopilada por Lorca y la canta también Ana Belén, por ejemplo. Hay versiones. Sí, hay una cantidad de versiones, pero también, como eran temas populares, también tiene otro tipo de letras que a veces desconocemos también, ¿no? La recopilación de Lorca, bueno, es la más conocida, la que se canta, pero tiene muchísimas versiones, esa misma recopilación de Lorca, ¿no? Sí. Y pero mismo la tarara la cantaba tanto el bando republicano como también con letras cambiadas. También está esa faceta, ¿no? Y en tu caso, Andrés, digamos, en este trabajo que vos llevas durante todos estos años de unir la música con la poesía, ¿cómo llega? Porque vos como que te has perfilado y has generado oficio para musicalizar poesía, ¿no? Sí. A grandes poetas. Sí. Y esto sería lo contrario, no es lo contrario, pero es la poesía popular, ¿no? Pero muy buena tu pregunta, digo, porque esto fue así. A mí siempre me gustaron, las cantaba con las primeras guitarreadas que yo empezaba por allá por Salto a los 15, 17 años cantando estas canciones, ¿no? Y por eso uno las tiene muy arraigadas. Cuando fue así, una ex directora de la Sala Citarrosa, Mariana, me dice, ¿por qué no cantás la canción de la Guerra Civil Española? Me la cantaba mi abuela, dice, y ahí se me encendió la lamparita, y yo lo primero que pensé fue, no está fuera del estilo, no está para nada fuera del estilo que ya. Y bueno, entonces ahí fue que armé los espectáculos, ¿no? Dije, bueno, eso debe ser interesante, porque además no sé, me parecía que pensaba en ese momento que tenía que haber un disco con una recopilación entera de esas canciones, ¿no? Acá. Y bueno, pero es buena la pregunta, porque yo que me he dedicado a... Sí. Incluso es una tradición, obviamente es universal, pero es una tradición española, digamos, el hecho de que versionarla acá desde Uruguay, hacer un disco, o sea, es como creer o como confiar en ese material, ¿no? Sí, hay 2 países que la sienten mucho en América, que es Uruguay y México, a esas canciones. Los mexicanos también las cantan mucho. Ahora, justamente, lo que primero que pensé fue, no se va del estilo, porque está dentro de un estilo baladístico también, si se quiere. Claro. Entonces, algunos antes se gastaba con más fuerza, viva la quinta, y yo los hago un poco con más nostalgia, como hice también algunas canciones de José Alfonso, la grande Vila Morena, que yo le di un estilo más nostálgico, más baladístico, y es lo que
no está lejos del estilo. Fue lo primero que pensé. Y entonces después me dio mucha alegría hacerlo, ¿no? No, pero está bueno porque aparte son como desafíos y de alguna forma van como ampliando, ¿no?, el camino también, ¿no? Sí, claro. Todo está dentro del tema de creatividad y de vivir la canción y la poesía como se pueda, ¿no? Y Andrés, en lo posible, cuanto más grande el abanico, mejor. Claro. Sí, ahí estaba no sé quién decía que lo importante era saber hasta dónde va tu abanico. Bueno, eso no sé si se va. No, porque está bien, ¿no? Porque el tema no es que un artista pueda todo, sino que hay que todo dentro de su perfil. Dentro de su perfil. No digo, Sí, mismo más, una vez voy a dar nombres porque en la casa de un cumpleaños de los 90 años de Daniel Vidar, yo estaba cantando una canción ahí, canté, no me acuerdo cuál fue, y la canté con mi onda, estaba Corium, Aroñán, que dice, viste qué bueno porque nunca se cantó así, hacerla de un estilo más intimista y baladístico, así con tu voz de barítono que haces, bla, bla. Y yo ya la tenía armado y ya la había cantado. Con el pasa que Coriún no sabía, pero coincidió perfectamente con la visión que yo tenía. Claro, ¿no? claro. Es una visión, está bien, ahora te entendí. Es una revisión, una revisita a estos temas que eran para ser cantados entre mucha gente. Y lo tuyo es una versión un poco más baladística, más intimista, pero también para ser cantado entre mucha gente. De hecho lo cantan. Y lo corean. De hecho lo corean, por supuesto. Claro. Sí, sin duda. Muy bien, Canciones de la Guerra Civil, homenaje a las mujeres republicanas, comienza jueves a las 21:30 ahí en Calima Boliche, en Durazno y Jackson. Están invitados, va a estar Andrés Estañaro ahí con un contrabajo y una flautista. Exactamente, vamos a hacer un espectáculo en el espacio chico donde vamos a estar todos ahí de manera intimista también. Exacto. Recordando y cantando estas canciones y homenajeando. Y tomándose un buen vino, los que quieren tomar vino. Por supuesto, y el que no quiere puede tomar otra cosa. Gracias, Andrés, por estar acá. Pablito, gracias.